María, de 63 años, solo tocó un mensaje en su teléfono. 15 minutos después, ya no tenía nada. No era un simple robo, no era dinero que se recupera. Eran los ahorros de toda una vida. Eran los billetes que había guardado en silencio, con paciencia, con sacrificio, para una operación que llevaba meses posponiendo. Ese mensaje no solo vació su cuenta, le vació el alma. María era viuda. Vivía sola desde que su esposo murió de forma repentina, una mañana que todavía le dolía recordar. Después de enterrarlo, la casa se quedó demasiado grande, demasiado callada, demasiado fría. Ya no había nadie en la cocina, nadie en la otra silla, nadie preguntándole si había tomado sus pastillas o si había comido bien. Trabajó durante décadas sin descanso, limpió casas, cuidó niños ajenos, cocinó para otros, ahorró moneda por moneda, renunciando a muchas cosas, porque siempre pensaba lo mismo. Algún día me puede pasar algo, y ese dinero me va a salvar. No tenía lujos, no tenía viajes, no tenía caprichos. Su tranquilidad eran tres cosas muy simples: un pequeño ahorro, su teléfono y su cuenta bancaria. No entendía del todo la tecnología, pero hacía el esfuerzo. Aprendía despacio. Preguntaba cuando algo no entendía. Anotaba contraseñas en una libreta escondida. Trataba de hacer todo bien, porque sabía que en esos tiempos casi todo pasaba por una pantalla, y eso le daba miedo. Aquella noche estaba sentada en el sofá, con la televisión encendida y el volumen bajo, cuando su celular vibró. Miró la pantalla. Era un mensaje que parecía venir de su banco. Detectamos actividad sospechosa en su cuenta bancaria. Verifique ahora para evitar el bloqueo. El corazón se le apretó de inmediato. Ahí estaba el logo del banco. Los colores exactos, el tono serio, la urgencia perfecta. Todo parecía oficial. Todo parecía real. Todo parecía hecho para que una persona como María creyera que no tenía tiempo para pensar. Y María se asustó. Pensó en sus ahorros. Pensó en su operación. Pensó en quedarse sin acceso a su cuenta. Pensó en lo difícil que sería resolver un bloqueo al día siguiente. El miedo hizo lo que los ladrones no podían hacer solos. La empujó a obedecer. Tocó el enlace. Se abrió una página idéntica a la del banco. Mismo diseño. Mismos botones. Mismo lenguaje formal. Nada se veía extraño. Nada gritaba peligro. Al contrario, todo inspiraba confianza. Le pidieron su número de teléfono. Lo escribió. Le pidieron su contraseña. La escribió también. Luego llegó un código por SMS. La página decía que era para confirmar su identidad y proteger la cuenta. María respiró aliviada. Pensó que estaba evitando una tragedia. Pensó que estaba actuando a tiempo. Pensó incluso, con un poco de orgullo: menos mal que lo vi rápido. Entonces escribió el código. Y en ese mismo instante, sin saberlo, les abrió la puerta. No pasaron ni 5 minutos cuando su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era una alerta, era una confirmación. Transferencia realizada, $7,800. María se quedó inmóvil. Parpadeó una vez, luego otra, como si leerlo 2 veces fuera a cambiar la cifra, como si el número fuera a borrarse por misericordia. Pero no, seguía ahí, frío, brutal, definitivo. $7,800. Sus últimos ahorros, el dinero de su tratamiento, el dinero de la operación que había aplazado por meses porque siempre había algo más urgente que pagar. Sintió que el pecho se le cerraba. Le temblaron las manos. Le faltó el aire. Miró la pantalla como si ya no entendiera el idioma. Quiso convencerse de que era un error del sistema, de que el banco lo arreglaría, de que todavía había una salida. Llamó de inmediato. Marcó al banco con los dedos torpes,
llorando antes incluso de que alguien respondiera. Cuando por fin la atendieron, apenas podía hablar. Explicó entre sollozos que había recibido un mensaje, que pensó que era oficial, que tenía miedo, que solo había seguido instrucciones, que por favor detuvieran la transferencia, que ese dinero era para su operación, que no podía perderlo. Del otro lado, la voz fue correcta, educada, distante. Usted autorizó la operación. María sintió que el mundo se partía en dos. Trató de explicar otra vez. Dijo que no entendía. Dijo que la engañaron. Dijo que creyó que estaba protegiendo su cuenta. Pero la frase volvía, dura, seca, casi mecánica. Usted ingresó sus datos. Usted compartió el código. La operación fue validada. Se quedó sentada en la cama con el teléfono entre las manos, como si pesara toneladas. No podía respirar bien. No podía pensar bien. No podía aceptar que todo lo que había guardado durante años se hubiera ido en minutos. No por un ladrón con pasamontañas. No por una caja fuerte rota, sino por un mensaje. Pero lo peor todavía no era el dinero. Lo peor fue la vergüenza. Esa noche no llamó a sus hijos. No porque no los necesitara. Justamente por eso. Porque necesitaba escucharlos y al mismo tiempo no soportaba la idea de decir en voz alta lo que había hecho. Le dolía reconocerlo. Le quemaba. Ella sola había pulsado el enlace. Ella sola había escrito sus datos. Ella sola había entregado el código. Ella sola, sin querer, había abierto la puerta a los estafadores. Se sintió culpable, torpe, humillada, vieja, vulnerable, como si el robo le hubiera quitado algo más profundo que el dinero, su dignidad. Se tapó la boca para no hacer ruido al llorar. En una casa vacía, hasta el llanto parecía avergonzarla. A la mañana siguiente casi no había dormido. Tenía los ojos hinchados, la garganta seca y una angustia clavada en el estómago. Pensó que ya no podía pasar nada peor. Entonces sonó el teléfono. Contestó con miedo y escuchó la misma voz, calmada, fría, casi amable. Gracias por confiar. María no respondió. No pudo. Sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Esa frase le hizo más daño que la transferencia, porque en ese instante entendió la verdad completa. No solo le habían robado el dinero, le habían robado la paz, la confianza, la sensación de seguridad dentro de su propia vida. Desde ese día, cada sonido del celular la sobresaltaba. Cada mensaje le parecía una amenaza. Cada notificación le aceleraba el corazón. Ya no veía el teléfono como una ayuda. Lo veía como una puerta por donde había entrado el desastre. Y por eso esta historia importa. Porque estos ladrones no siempre rompen cerraduras. No siempre hackean como en las películas. A veces hacen algo mucho más simple y mucho más cruel. Usan el miedo para que tú mismo les entregues todo. Si recibes un mensaje parecido, recuerda esto. Nunca abras enlaces sospechosos. Entra al banco solo desde la app oficial o escribiendo tú mismo la dirección. Nunca compartas códigos que lleguen por SMS. Nunca actúes con miedo. La urgencia es el arma favorita del estafador. María pensó que estaba protegiendo su dinero, pero con un solo toque lo perdió todo. Y a veces, la trampa más peligrosa no parece una trampa. Parece un mensaje normal. Y cuando lo descubres, ya es demasiado tarde.